Luis Enrique Arismendi, ¿ya escuchó el último álbum de Ringo Starr? Sí. Hay colaboraciones del Larkin Poe y Molly Tuttle. Y yo alucinaba. A ver, yo tenía 9 años cuando empecé a ver a los Beatles. Y cuando empecé a oír a las chicas del Larkin Poe, tenían 15. Eran todavía, estaban con la hermana, eran las Lovell Sisters. Y Molly Tuttle debe haber tenido 13. Ahora tienen 30 y 30 poquitos las tres. Molly tenía 13 años. Tocaba la guitarrita con el grupo familiar que tenían. Verlas crecer musicalmente para mí ha sido relevantísimo, ¿no? Molly Tuttle son las mejores guitarristas del bluegrass, sin duda alguna. Larkin Poe acaba de sacar un disco maravilloso hace un par de días, por cierto, Bloom. Y Larkin Poe es de las que me han mantenido en el rock antes de la llegada de The Warning, ¿no? Y verlas tocar con Ringo Starr, para mí es como el cierre de generaciones sobre generaciones, entre generaciones, de una manera inesperada, ¿no? Yo lo he disfrutado enormísimamente el álbum, siendo que él está haciendo country y ni Molly Tuttle ni Larkin Poe son artistas de country, son artistas, ellas de blues y rock de raíces sobre todo. Algunos lo ven como rock sureño, yo no puedo, yo creo que es rock de raíces. Y Molly Tuttle, que es gente de bluegrass con enorme amor por el blues, con un amor muy curioso por el rock. Tiene un cover de White Rabbit de Jefferson Airplane que es maravilloso y que lo canta con frecuencia. Y ayer la vi cantando algo de quién fue. De una de las compositoras pop modernas. Así que sí,